El oficial lloraba junto al ataúd de su perro K9. Entonces, un ladrido rompió el silencio y trajo de vuelta la justicia. Las lágrimas rodaban por el rostro de la gente, mientras la ceremonia fúnebre parecía sellar el final de una camaradería que trascendía el deber. Pero lo inesperado estaba a punto de transformar el luto en esperanza, en un giro que nadie podría haber previsto. El viento cortante de Red Hollow soplaba entre las lápidas cubiertas de nieve, arrastrando consigo el melancólico tañido de las campanas de la iglesia local. Logan Carter permanecía inmóvil frente al pequeño ataúd, sus ojos enrojecidos, fijos en la placa metálica que exhibía el nombre de Axel. Sus dedos temblorosos acariciaron por última vez la insignia K9, que ahora descansaría para siempre con su compañero de 4 patas. Murió como vivió, protegiendo a los demás, dijo el jefe de policía. Palabras que sonaban huecas a los oídos de Logan, mientras la pequeña multitud se congregaba a su alrededor, bajo el cielo gris del invierno. La comunidad entera de Red Hollow había acudido a presentar sus últimos respetos. Rostros conocidos, comerciantes locales, compañeros de uniforme, todos unidos por el cariño hacia el perro que se había convertido en un símbolo de lealtad en la pequeña ciudad americana. Dana Hale, la veterinaria que había luchado durante horas para salvar a Axel, se mantenía apartada. Su rostro estaba marcado por una derrota profesional que todavía la consumía. Fue más que un perro policía, murmuró Logan, mientras arrojaba un puñado de tierra sobre el féretro. Fue el mejor amigo que alguien podría tener. El agente sintió el peso de la mano de Carl Simmons en su hombro. El inspector, su amigo de toda la vida, le ofreció palabras de consuelo que se perdieron en el aire gélido. En ese momento, Logan solo podía sentir el vacío dejado por Axel, el compañero que nunca había dudado, que nunca lo había traicionado. La ceremonia concluyó lentamente. Uno a uno, los presentes se dispersaron, dejando solo el olor a tierra fría y flores congeladas. Logan permaneció allí, incapaz de dar el paso final que significaría abandonar a Axel para siempre. El cielo oscurecía cuando finalmente se dirigió al estacionamiento, con los pies hundiéndose en la nieve recién caída. Fue entonces cuando notó el pequeño trozo de papel, atrapado bajo el limpiaparabrisas de su patrulla. Pensó que era solo un folleto, pero algo lo impulsó a tomarlo. Sus ojos recorrieron las palabras escritas en letra cursiva. Axel no murió como crees. El mundo pareció congelarse alrededor de Logan. Su corazón se disparó mientras releía el mensaje, buscando alguna pista sobre quién podría haberlo dejado. El cementerio, ahora vacío, guardaba solo el silencio como testigo. Aquellas 7 sencillas palabras transformaron su resignación en una duda corrosiva. ¿Quién sabría algo sobre la muerte de Axel que él mismo desconocía? ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? Logan arrugó la nota en su bolsillo y miró una última vez el montículo de tierra que cubría a su compañero. La verdad, se dio cuenta, podría estar tan enterrada como Axel, en las raíces congeladas de aquella ciudad que siempre había considerado su hogar. En ese instante, decidió que su luto se transformaría en una búsqueda, una investigación que comenzaría esa misma noche, aunque tuviera que desafiar a todo el departamento de policía de Red Hollow. La fría luz de la mañana de invierno apenas lograba penetrar por las ventanas de la comisaría de Red Hollow. Logan Carter tecleaba frenéticamente. Tenía los ojos enrojecidos de quien no había dormido bien en días. Desde el funeral de Axel, una única idea lo consumía: encontrar respuestas. La nota anónima había plantado una semilla de duda que ahora crecía como mala hierba en su mente. Archivo no encontrado. El mensaje parpadeó en la pantalla cuando intentó acceder a las grabaciones de la patrulla del día en que Axel fue abatido. Logan frunció el ceño, intentándolo de nuevo. Imposible.
Los registros, que deberían estar archivados durante al menos 5 años, habían desaparecido sin dejar rastro. ¿Algún problema, Carter? La voz familiar de Carl Simmons resonó detrás de él. El inspector se acercó, café en mano, con su apariencia impecable de siempre. Las grabaciones de mi patrulla han desaparecido, respondió Logan, observando atentamente la reacción de su colega. ¿Sabes algo al respecto? Carl se encogió de hombros, un gesto demasiado casual para la gravedad de la situación. Los sistemas fallan, especialmente con este frío que parte las piedras. Logan abrió el registro de acceso al servidor. Solo 2 nombres aparecían en las últimas 48 horas. El suyo y el de Carl Simmons. Interesante que accedieras al sistema anoche, comentó, manteniendo un tono neutro mientras su corazón se aceleraba. ¿Algún caso específico? El inspector tomó un largo sorbo de café. Rutina administrativa. No eres el único que trabaja hasta tarde, amigo. La palabra amigo sonó como una nota desafinada. Durante 15 años, los 2 policías habían compartido patrullas, cenas familiares y salidas de pesca los domingos. Ahora, un abismo invisible se abría entre ellos. Sabes, Carl, Axel merece justicia. No era solo un perro. Nadie dice lo contrario, respondió el inspector, poniendo una mano en el hombro de Logan. Pero tienes que seguir adelante. En esta profesión, los accidentes ocurren. El contacto, antes reconfortante, ahora se sentía como hielo contra su piel. Logan observó a su antiguo amigo alejarse por el pasillo, saludando a otros policías con sonrisas y palmadas en la espalda. Esa tarde, Logan notó miradas esquivas cuando entraba en las salas, conversaciones interrumpidas abruptamente. Incluso el novato de la recepción parecía incómodo en su presencia. La paranoia comenzaba a infiltrarse en las paredes de la comisaría, como la humedad del invierno. Sentado en su escritorio, Logan miraba la foto enmarcada donde él y Carl sonreían junto a Axel después de una operación exitosa. La verdad estaba allí, en algún lugar entre sonrisas y secretos. ¿Y si la conspiración estaba dentro de la propia policía de Red Hollow? ¿En quién podría confiar? La nieve caía lentamente cuando Logan Carter estacionó su patrulla frente a la clínica veterinaria de Red Hollow. El informe oficial sobre la muerte de Axel no se le iba de la cabeza. Algo no encajaba. Con el corazón apesadumbrado, sujetó el documento arrugado en sus manos antes de salir finalmente al frío cortante. Dana Hale lo recibió con ojos cautelosos. La veterinaria mantenía una postura reservada, pero Logan percibió algo familiar en su mirada. La misma desconfianza que ahora lo consumía a él. Necesito que exhumemos a Axel, dijo él, sin rodeos. Sé que parece una locura, pero el informe no tiene sentido. Dana vaciló, ajustándose las gafas mientras observaba al policía. ¿Entiendes lo que estás pidiendo? Esto podría costarte la placa. Ya he perdido mucho más que eso, respondió él. La noche siguiente, bajo el manto oscuro de Red Hollow, los 2 se encontraron en el cementerio. El viento gélido de Colorado les cortaba la cara mientras trabajaban en silencio. Cuando finalmente retiraron el cuerpo de Axel, la veterinaria los condujo a su clínica por la puerta trasera. Bajo la fría luz del laboratorio, Dana trabajó meticulosamente. Logan permaneció inmóvil, observando cada movimiento, cada expresión en el rostro de la mujer. De repente, ella se detuvo. «He encontrado algo», murmuró, señalando una pequeña marca en el cuello del animal. «Esto no es consistente con una herida de bala». El policía se acercó, sintiendo un nudo en el estómago. «¿Qué es entonces?» «Una marca de inyección», respondió ella, con voz temblorosa. «Tu compañero fue sedado antes del disparo». Logan sintió que la sangre se le helaba. Axel no solo había sido asesinado,
había sido ejecutado. He visto esto antes, confesó Dana, apartándose de la mesa de examen. En Boulder, hace 3 años. Intenté denunciarlo y perdí mi licencia durante 6 meses. Nadie quiso escuchar. Sus miradas se encontraron en un entendimiento silencioso. La veterinaria se había enfrentado al sistema y había perdido, cargando con las cicatrices invisibles de aquella batalla. Esta vez será diferente, prometió Logan. Dana miró largamente el cuerpo de Axel. Estos animales dedican sus vidas a proteger a la gente. Merecen algo más que ser descartados y olvidados. Dudó por un momento, y luego caminó hacia un archivador cerrado con llave. He guardado pruebas. Pensé que nunca tendría el valor de usarlas. Logan observó cómo sacaba una delgada carpeta. ¿Por qué ayudarme ahora? Porque a ti todavía te importa, respondió ella, simplemente. Y porque Axel merece justicia. En aquella noche fría, entre equipos médicos y el cuerpo de un perro leal, nació una alianza improbable. La marca en el cuello de Axel no era solo una evidencia. Era el primer eslabón concreto de una cadena que Logan estaba decidido a seguir hasta el final. La caja de cartón estaba en el fondo del armario, cubierta por una fina capa de polvo. Logan Carter la sacó con cuidado, sintiendo el peso de los recuerdos incluso antes de abrirla. Dentro estaban todas las pertenencias de Axel: su primer collar, juguetes mordisqueados, medallas de entrenamiento y, en el fondo, un pequeño dispositivo de grabación que usaban durante los ejercicios de campo. El policía conectó el aparato a su ordenador casi por instinto, más como un ritual de duelo que con la esperanza de encontrar algo. Fue entonces cuando notó algo extraño. En la última grabación, fechada 3 días antes de la muerte de Axel, había una secuencia inusual de ladridos. 3 cortos, 2 largos, una pausa, y de nuevo 3 cortos. Esto no es normal, murmuró Logan para sí mismo, escuchando la grabación por tercera vez. Axel nunca había tenido un patrón tan específico en sus ladridos. El perro estaba entrenado para comunicaciones precisas, y aquella repetición parecía intencionada. A la mañana siguiente, con profundas ojeras por una noche sin dormir, Logan condujo hasta la clínica veterinaria. Dana Hale lo recibió con una sonrisa cansada, pero sus ojos se abrieron de par en par al escuchar la grabación. Esto me recuerda al código Morse, comentó la veterinaria, inclinándose sobre la mesa. Mi padre era radioaficionado. Este patrón no parece aleatorio. ¿Crees que Axel intentaba decirme algo? La voz de Logan flaqueó ligeramente. Dana se pasó la mano por el pelo, pensativa. Los perros K9 están entrenados para una comunicación sofisticada. Si Axel se dio cuenta de que algo andaba mal, intentó avisarme, completó Logan, sintiendo un nudo en la garganta. Durante las 2 horas siguientes, trabajaron en la decodificación. Dana trajo un viejo libro sobre código Morse de su estantería, y, juntos, tradujeron los ladridos en letras. A-P-E-X, deletreó Dana finalmente. ¿Te dice algo? Logan sintió que se le helaba la sangre. Apex Seguridad Táctica, una empresa que había comenzado a suministrar equipamiento a la comisaría hacía unos 8 meses. El descubrimiento reavivó algo en Logan, una mezcla de dolor punzante y esperanza renovada. Mientras conducía de vuelta a casa con la grabación guardada en su dispositivo, no podía dejar de pensar que, incluso en sus últimos momentos, Axel seguía siendo su compañero, intentando protegerlo. Siempre fuiste más listo que todos nosotros, amigo, murmuró al vacío del coche. El vínculo entre ellos, aparentemente más fuerte que la propia muerte, se convertía ahora en la clave para desentrañar todo el misterio. Y Logan no descansaría hasta honrar el último mensaje de su fiel compañero. El viento cortaba los senderos helados de Red Hollow como cuchillas invisibles. Logan Carter caminaba con cautela, la linterna iluminando el camino,
mientras la nieve crujía bajo sus botas. Después de semanas, sumergido en informes y teorías, necesitaba el aire frío para aclarar su mente. La investigación sobre Axel consumía sus días y noches, transformándolo en una sombra del policía que solía ser. Fue entonces cuando algo brilló entre los arbustos cubiertos de nieve. Logan se acercó, arrodillándose para examinar el objeto. Un collar de cuero desgastado, parcialmente enterrado en el hielo, con las iniciales MH grabadas en una placa metálica. El policía sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Guardando el collar en el bolsillo, continuó su caminata, ahora con pasos más decididos. No muy lejos de allí, avistó una cabaña abandonada que conocía bien, un antiguo puesto de guardabosques en desuso desde hacía años. La puerta crujió cuando la empujó, revelando un interior polvoriento y oscuro. A la mañana siguiente, Logan rebuscó en los archivos de la comisaría, aprovechando la ausencia de Carl. Sus dedos temblaban mientras tecleaba MH y K9 en el sistema. El resultado apareció casi al instante. Maven Huntsman, perro rastreador desaparecido 8 meses antes. El informe, firmado por el propio Carl Simmons, clasificaba el caso como fuga durante una persecución. Maven, murmuró Logan, el nombre resonando en su mente mientras estudiaba la foto del pastor alemán de pelaje oscuro. Dana Hale examinó el collar con cuidado cuando Logan la visitó en la clínica. «Esto es muy extraño», dijo la veterinaria, señalando las marcas de desgaste. «Parece que alguien intentó borrar las iniciales». Mientras investigaba más sobre Maven, Logan descubrió algo aún más perturbador. La desaparición del perro coincidía con la de Tommy Reynolds, un niño de 9 años que nunca fue encontrado. El caso había sido archivado como no concluyente tras semanas de búsqueda infructuosa. «No puede ser una coincidencia», le dijo Logan a Sarah Quinlan cuando se encontraron discretamente en el estacionamiento del diner. La detective asintió, sus ojos reflejando la misma preocupación. «Tenemos que reabrir el caso Reynolds. Si Maven estaba rastreando al niño. Y algo les ocurrió a ambos», completó Logan, mientras la realidad caía sobre sus hombros como una avalancha. Aquella noche, frente al mapa de Red Hollow extendido sobre su mesa, el policía conectó 2 puntos con una línea roja. El lugar donde Axel había sido abatido y el punto donde encontró el collar de Maven. Su corazón se aceleró al darse cuenta de que ambos formaban una línea recta que apuntaba directamente a las instalaciones de Apex Seguridad Táctica. Logan finalmente lo entendió. Axel no había sido la única víctima. Estaba ante algo mucho más grande, una trama que engullía a perros y niños sin dejar rastro. Y ahora, con cada nuevo descubrimiento, él se convertía en un objetivo cada vez más visible. El viento helado de Red Hollow cortaba el rostro de Logan Carter mientras seguía las coordenadas garabateadas en el papel arrugado que Dana le había entregado. Detrás de él, Echo, el perro K9 que había sobrevivido a la trama de Apex, olfateaba el aire con desconfianza. El animal todavía se mostraba esquivo, pero algo en su instinto canino parecía guiarlo con un propósito claro a través del cementerio cubierto de nieve. «Debe de estar por aquí», murmuró Logan, escudriñando las lápidas antiguas. Echo ladró una sola vez y corrió hacia un pequeño mausoleo abandonado. El policía siguió al animal y notó que la puerta de metal oxidada estaba ligeramente desencajada. Tras forzarla durante unos minutos, consiguió abrirla. Un inconfundible olor a metal oxidado y cedro viejo le invadió las fosas nasales. Logan encendió la linterna, revelando una escalera empinada que descendía a las profundidades de la tierra. Echo vaciló, pero lo siguió, con el cuerpo tenso, demostrando que conocía aquel lugar. Al fondo del túnel, el descubrimiento fue devastador. Una serie de jaulas herrumbrosas se alineaban contra la pared húmeda. En cada una,
collares viejos y placas de identificación. En una mesa improvisada, el veterinario encontró registros apilados, fichas de perros K9 retirados o problemáticos, todos marcados con un sello rojo que rezaba: reacondicionamiento terminal. «Dios mío», susurró, sintiendo que el estómago se le revolvía. Usaban este lugar para eliminar a los perros que ya no servían. En un rincón, encontró equipos de contención y frascos vacíos de sustancias químicas. Dana había mencionado la marca de una inyección en Axel. Ahora todo encajaba. No se limitaban a desechar a los perros. Los usaban en algún tipo de experimento antes de eliminarlos. Echo gimió, reconociendo el entorno. El animal se acurrucó junto a una jaula específica, y Logan comprendió que aquel, probablemente, había sido su cautiverio. Con manos temblorosas, el policía fotografió cada centímetro del lugar, documentando la atrocidad. Entre los archivos, encontró un logotipo de Apex Seguridad Táctica, estampado en varios documentos junto a firmas de autoridades locales, incluida la de Carl Simmons. La revelación cayó sobre Logan como una avalancha. No era solo su antiguo amigo o unos cuantos policías corruptos. Era todo un sistema, arraigado en la estructura de la ciudad, dispuesto a cualquier cosa para proteger sus secretos. Perros, niños, vidas. Todo era desechable ante los oscuros intereses de Apex. «Salgamos de aquí», le dijo al perro, guardando las pruebas. «Tenemos que enseñarle esto a Sarah y a Dana». Mientras subían de vuelta a la superficie, Logan Carter supo que había cruzado un punto de no retorno. La justicia para Axel significaba ahora enfrentarse a fuerzas mucho más poderosas de lo que jamás había imaginado. Dana Hale revisaba las cámaras trampa que había instalado cerca del arroyo helado cuando distinguió una silueta familiar entre los árboles nevados. El corazón se le aceleró al reconocer el perfil de un pastor alemán, muy parecido a Maven, el perro K9 desaparecido meses atrás. Inmediatamente, fotografió al animal a distancia y le envió las imágenes a Logan Carter. «No puede ser una coincidencia», murmuró Logan, examinando las fotos en su móvil. Después de semanas de investigación frustrante, aquella era la primera pista concreta que podría conectar los cabos sueltos. A la mañana siguiente, el policía y la veterinaria montaron un pequeño campamento cerca del lugar del avistamiento. El frío cortante de Red Hollow parecía aún más intenso junto al agua congelada, pero la determinación de ambos era más fuerte que cualquier incomodidad. «Está desnutrido y probablemente traumatizado», explicó Dana, mientras preparaba una trampa compasiva con comida. «Necesitamos una paciencia absoluta». Durante 3 días, Logan regresó al lugar, dejando alimento y sentándose a una distancia prudencial, inmóvil durante horas. Al cuarto día, Maven finalmente apareció, con los ojos alerta y una postura defensiva. El perro mantenía las distancias, pero cada día se acercaba un poco más. «Tranquilo, amigo», susurraba Logan, permaneciendo completamente quieto mientras el animal olfateaba la comida. La veterinaria observaba desde lejos, maravillada por la paciencia de aquel hombre. En el 7º intento, Maven permitió que Logan le tocara brevemente la cabeza. Fue entonces cuando el policía advirtió unas extrañas marcas en su collar, no solo las iniciales MH, sino también un código alfanumérico grabado en el interior. APX7. «Apex», murmuró Logan, sintiendo un escalofrío que no provenía del frío. En los días siguientes, Maven comenzó a exhibir comportamientos peculiares. El perro reaccionaba con terror a ciertos sonidos metálicos y mostraba una agitación extrema cerca de los vehículos con el logotipo de Apex Seguridad Táctica. «Ha sido condicionado», explicó Dana, tras observar al animal durante horas. «Esas reacciones no son naturales. Han sido implantadas». Al examinar a Maven con más detalle, la veterinaria encontró minúsculas cicatrices quirúrgicas cerca de la base del cráneo. «Implantes de algún tipo», concluyó,
con horror en la voz. El rompecabezas comenzaba a encajar. Apex no solo eliminaba a los perros K9 retirados, los utilizaba en algún tipo de experimento. Y lo más perturbador, los mismos patrones de comportamiento se habían observado en Aiden, el niño desaparecido. Están usando los mismos métodos en niños y en perros, dijo Logan, con la voz temblando de rabia. Y Maven podría ser nuestro único testigo vivo. Aquella noche, mientras Maven dormía finalmente acurrucado a los pies de su cama, el policía comprendió que había encontrado mucho más que un perro perdido. Había encontrado la llave para desmantelar toda la operación criminal. El tintineo de la campanilla anunció la llegada de Logan Carter al empujar la puerta de cristal, empañada por el vaho de las tazas de café. El aroma a tarta de manzana y huevos fritos impregnaba el acogedor ambiente que, durante generaciones, había servido como punto de encuentro para los habitantes de Red Hollow. Sus ojos recorrieron el local hasta encontrar a quien buscaba. Carl Simmons estaba sentado en una mesa del rincón, removiendo distraídamente su café. El inspector levantó la vista cuando Logan se acercó, y su sonrisa habitual se desvaneció al notar la expresión determinada de su excompañero. «Tenemos que hablar», dijo Logan, sentándose sin esperar invitación. «Sobre Axel». Carl suspiró, enderezando la postura. «Creí que ya habíamos superado eso. Fue un accidente trágico, pero hay que seguir adelante». ¿Un accidente con los archivos de las cámaras borrados? ¿Con marcas de inyección que no aparecen en el informe oficial? Logan mantuvo la voz baja, pero firme. ¿Quién más tenía acceso a esos archivos aparte de nosotros, Carl? El inspector apartó la taza, visiblemente incómodo. ¿Me estás acusando de algo? Éramos amigos, Logan. Éramos, enfatizó Logan, hasta que encontré un collar con las iniciales MH cerca de ese túnel. Maven no fue el único, ¿verdad? A pocos metros, en una mesa junto a la ventana, la detective Sarah Quinlan fingía leer el periódico local mientras observaba atentamente la conversación. La viuda se llevó la taza a los labios, ocultando su creciente interés. «Estás delirando», replicó Carl, pero su mirada inquieta vagaba por el local. «La muerte de Axel ha afectado tu juicio». Logan se inclinó hacia adelante. «¿Y Apex? ¿Vas a decirme que nunca has oído hablar de ellos?» El nombre de la empresa provocó una reacción sutil, pero perceptible. Carl tragó saliva antes de responder. «No mezcles cosas que no tienen relación». «Tengo pruebas suficientes para llevar esto adelante», mintió Logan. «Si tuvieras pruebas, no estarías aquí». Carl recuperó la compostura y se levantó. «Cuídate, Logan. Esta obsesión solo va a perjudicarte». Mientras el inspector abandonaba el restaurante, Sarah dobló discretamente su periódico. Había notado las inconsistencias en las respuestas de Carl, el nerviosismo mal disimulado cuando se mencionó a la empresa. Tras años investigando casos difíciles, la detective reconocía la culpa cuando la veía. Logan permaneció sentado, observando por la ventana cómo Carl subía a su vehículo. No se dio cuenta de que Sarah pasaba junto a su mesa hasta que ella dejó caer una tarjeta con su número de teléfono. «Quizá tengamos que hablar», murmuró sin detenerse. «Sobre la justicia». El policía miró la tarjeta y luego la silueta de la detective que se alejaba. Por primera vez en semanas, sintió que ya no estaba solo en aquella búsqueda. Sarah Quinlan observaba el diner desde la ventanilla empañada de su coche. La detective no estaba allí por casualidad. Desde el enfrentamiento entre Logan Carter y Carl Simmons, mantenía una discreta vigilancia sobre el inspector. Viuda desde hacía 3 años, Sarah cargaba con cicatrices invisibles que la hacían especialmente sensible a las injusticias. Cuando Carl entró en el local para su café matutino, ella activó el dispositivo de grabación de su bolsillo y lo siguió. Escogió una mesa cercana,
pidió solo un café y fingió leer el periódico local mientras aguzaba el oído. Minutos después, un hombre de traje se unió al inspector. «Los contratos con Apex están asegurados», dijo Carl en voz baja. «Pero tenemos que contener a Carter. Está escarbando donde no debe». El hombre de traje asintió. «Tenemos inversores preocupados. Hay verdades que es mejor mantener enterradas, como a su perro». Sarah sintió un escalofrío. La mención de Axel confirmaba sus sospechas. Permaneció inmóvil, fingiendo interés en las noticias mientras la conversación proseguía con detalles sobre pagos y planes de contingencia. Aquella tarde, la detective buscó a Logan en su casa. Lo encontró abatido, con profundas ojeras, pero con una determinación inquebrantable en la mirada. «Tengo algo que necesitas oír», dijo ella, entregándole el dispositivo. Mientras lo escuchaban juntos, Sarah observó cómo el rostro de Logan se endurecía. La traición de su antiguo amigo quedaba ahora documentada. Ya no era solo una sospecha. «¿Por qué me ayudas?», preguntó él, finalmente. «Porque he enterrado a demasiada gente sin respuestas», respondió la detective, con la mirada perdida por un instante. «Y porque Red Hollow se merece algo mejor». En los días siguientes, se forjó entre ellos una alianza silenciosa. Sarah aportaba información de la comisaría, mientras Logan compartía sus hallazgos sobre el túnel y las pruebas que Dana Hale había recopilado. Juntos, comenzaron a trazar el mapa de la corrupción que envolvía a Apex Seguridad Táctica. «Esto es más grande de lo que imaginábamos», comentó Sarah mientras organizaban documentos en la mesa de la cocina de Logan. «No se trata solo de Axel o Maven, es todo un sistema». Logan asintió, acariciando a Echo, que ahora rara vez se separaba de su lado. «Es la primera prueba sólida que podemos llevar a las autoridades federales». «Tenemos que ser cuidadosos», le advirtió ella. «Carl tiene contactos por todas partes». La confianza entre ambos crecía cada día. No solo compartían información, sino también el peso de enfrentarse a una verdad sombría y el riesgo de desafiar a gente poderosa. Unidos por su sed de justicia, sabían que estaban solo al principio de una batalla que cambiaría para siempre el destino de Red Hollow. El viento afilado de Red Hollow parecía susurrar secretos mientras Logan Carter caminaba por el linde del bosque. La nieve crujía bajo sus botas y a su lado, Echo avanzaba con paso cauteloso. El perro Kyle 9, aún receloso después de todo lo que había sufrido, mantenía una distancia prudente, pero algo en su comportamiento aquella noche era diferente. De repente, Echo se detuvo. Sus orejas se irguieron en señal de alerta y comenzó a escarbar frenéticamente junto a un viejo pino que destacaba en el paisaje blanco. Logan lo observó, intrigado, mientras el animal trabajaba con una determinación casi desesperada. «¿Qué has encontrado, chico?», murmuró el policía, arrodillándose a su lado. Sus manos, protegidas por unos guantes gastados, continuaron el trabajo que Echo había iniciado. La tierra estaba endurecida por el hielo, pero no era imposible de remover. Tras unos minutos de excavación, sus dedos tocaron algo sólido, un pequeño estuche de plástico, cerrado herméticamente, que contenía un dispositivo electrónico. Una memoria USB. El corazón de Logan se aceleró. Miró a su alrededor, de pronto consciente de lo vulnerable que era su posición. Los árboles, que antes eran meras siluetas contra el cielo nocturno, parecían ahora posibles escondites para ojos vigilantes. De vuelta en su apartamento, con las cortinas cerradas y Echo montando una guardia inquieta junto a la puerta, el expolicía conectó el dispositivo a su ordenador. Lo que encontró le revolvió el estómago. Hojas de cálculo detalladas de los pagos de Apex Seguridad Táctica a funcionarios de la policía local, y grabaciones de audio de reuniones donde Carl Simmons discutía abiertamente cómo solucionar el problema de Axel. «Dios mío», susurró Logan,
pasándose las manos por la cara. Una grabación en particular le heló la sangre. La voz de su antiguo amigo ordenando con claridad: «El perro ha visto demasiado. Hay que neutralizarlo antes de que Carter se dé cuenta de lo que está pasando». Las pruebas eran irrefutables. Apex no solo sobornaba a policías, sino que eliminaba cualquier amenaza para su operación, incluidos perros K9 entrenados que pudieran identificar sus actividades ilícitas. Logan guardó una copia de todo en otro dispositivo y escondió el original. Sabía que, a partir de ahora, cada uno de sus pasos sería vigilado. La verdad que tanto había buscado estaba finalmente en sus manos, pero eso lo convertía en un objetivo aún mayor. En Red Hollow, donde el frío preservaba secretos durante generaciones, él acababa de desenterrar el más peligroso de todos. Mirando a Echo, que finalmente se había dormido en la alfombra gastada, Logan comprendió que la justicia para Axel estaba más cerca, pero también era más arriesgada que nunca. «Estamos solos en esto, compañero», le murmuró al perro dormido. «Y ellos están por todas partes». La placa de Logan Carter cayó sobre el escritorio del capitán con un sonido sordo que pareció resonar en toda la comisaría de Red Hollow. La acusación era clara: allanamiento de propiedad privada en el cementerio y divulgación no autorizada de información confidencial del departamento. La suspensión no fue una sorpresa, pero aún así dolió como un puñetazo en el estómago. «Esta vez has cruzado todos los límites, Carter», dijo el capitán, evitando su mirada. «2 meses sin placa y sin sueldo. Y considérate afortunado de no ir a la cárcel». Logan salió de la comisaría bajo las miradas encontradas de sus compañeros, algunas de lástima, otras de desaprobación. Las noticias corrían rápido en la pequeña ciudad nevada. Al final del día, todos los habitantes sabrían que el policía que lloró por su perro muerto estaba siendo castigado por intentar demostrar una conspiración que muchos consideraban fruto de una imaginación trastornada por el duelo. En el diner local, donde solía tomar café cada mañana, la dueña apenas lo saludó. El periódico de la ciudad publicaba su nombre en primera página, tildándolo de policía obsesivo y de perturbador de la paz. El aislamiento que sentía era casi físico, como si el frío de Colorado se hubiera instalado permanentemente a su alrededor. En casa, sentado en el porche mientras observaba caer la nieve, Logan sintió una cálida presencia a su lado. Echo, el perro K9, antes arisco, se tumbó cerca de sus pies, mirándolo con una lealtad que parecía desafiar al mundo. El animal, que semanas atrás apenas permitía que lo tocaran, ahora le ofrecía el único consuelo que Logan era capaz de aceptar. «Solo nos tenemos el uno al otro ahora, compañero», murmuró, pasando los dedos por el espeso pelaje del perro. Dana Hale llamó 3 veces esa noche, pero él dejó que las llamadas saltaran al buzón de voz. La veterinaria intentaba ofrecerle su apoyo, pero Logan sabía que cuantas más personas se involucraran, más tendrían que perder. Sarah Quinlan le envió un mensaje discreto. «Sigue adelante, estoy trabajando entre bastidores». Sin placa, sin autoridad oficial, pero con una determinación que crecía con cada obstáculo, Logan transformó su sala de estar en un centro de investigación improvisado. Fotos, documentos y anotaciones cubrían las paredes. El dolor de la traición institucional, especialmente la de Carl Simmons, su antiguo amigo, no lo paralizaba. Al contrario, alimentaba cada uno de sus pasos. Mientras la ciudad dormía bajo el manto blanco del invierno, Logan y Echo permanecían despiertos. Unidos por una misión que trascendía reglas y convenciones, la justicia para Axel y para los demás no quedaría enterrada bajo la nieve de Red Hollow. Las noches en Red Hollow se hacían cada vez más largas y pesadas para Logan Carter. Desde su suspensión, el sueño, antes un refugio, se había transformado en un campo de batalla donde los recuerdos y la culpa se disputaban el espacio. Tumbado en la cama, observaba el techo mientras Echo dormía inquieto a sus pies, como si compartiera sus mismas pesadillas.
Aquella madrugada particularmente fría, Logan se sumergió en un sueño tan vívido que parecía más un recuerdo recuperado que una creación de su mente exhausta. Estaba de vuelta en aquella tarde fatídica, el viento cortante de Colorado azotándole el rostro mientras Axel olfateaba el perímetro de un almacén abandonado. La radio de su patrulla crepitó con la voz autoritaria del capitán Reeves. «Carter, retírese de inmediato. Repito, retírese de su posición». En el sueño, a diferencia de sus recuerdos conscientes, Logan podía ver la mirada de vacilación de su compañero canino. Axel parecía intentar comunicar algo, sus ojos alertas fijos no en el almacén, sino en algún punto entre las sombras laterales. Segundos después, el disparo que lo cambiaría todo. La sangre en la nieve. La última mirada de Axel. Logan se despertó sobresaltado, sudando a pesar de la baja temperatura. Echo levantó la cabeza, alerta. «Fue una trampa», murmuró el policía, acariciando el pelaje del perro superviviente. «Usaron a Axel como cebo y me apartaron a propósito». A la mañana siguiente, con profundas ojeras marcando su rostro, el ex policía revisó sus archivos personales. Encontró el registro de llamadas de aquel día. Reeves nunca había explicado satisfactoriamente por qué había ordenado la retirada. La voz de Dana resonaba en su mente. La marca de la inyección no coincide con la versión oficial. Sentado en su modesta cocina, Logan contemplaba una fotografía en la que él y Carl Simmons sonreían en sus primeros días en la academia. La traición de su antiguo amigo ahora le parecía aún más profunda. No era solo corrupción, era una manipulación calculada que había costado la vida de su compañero más leal. El peso de la culpa que cargaba se transformaba lentamente en una sombría determinación. Ya no luchaba solo por justicia, sino por redención. Cada nuevo recuerdo, cada fragmento recuperado de aquel día, reforzaba su convicción de que había sido utilizado como una pieza en un juego mucho más grande. «Limpiaré tu nombre, compañero», prometió, mirando el collar de Axel colgado cerca de la puerta. Echo se acercó, apoyando el hocico en su mano, como si sellara un pacto silencioso entre los tres. El hombre, el perro vivo, y el recuerdo del que nunca sería olvidado. Sarah Quinlan llegó al apartamento de Logan Carter con una carpeta amarillenta bajo el brazo y profundas ojeras que delataban noches sin dormir. Sobre la mesa de la cocina, extendió documentos oficiales con sellos del ayuntamiento de Red Hollow. «No es solo Carl», dijo, señalando un contrato firmado por el alcalde. «La mitad del ayuntamiento está involucrada con Apex. Encontré registros de pagos que no tienen sentido para una empresa de seguridad de este tamaño». Logan examinó los papeles con atención. Contratos sobrevalorados, licitaciones ganadas con propuestas idénticas, firmas de autoridades en documentos que deberían ser confidenciales. La red de corrupción era más grande de lo que imaginaba. «Estos contratos comenzaron hace 4 años», continuó la detective. «Justo cuando los primeros perros empezaron a desaparecer. Y mira esto», señaló un memorando interno. «Tienen acceso a todos los informes policiales incluso antes de que se archiven». Echo, tumbado en un rincón de la sala, levantó las orejas cuando Dana Hale llamó a la puerta. La veterinaria entró cargando su propio conjunto de pruebas. «No sois los primeros en desconfiar de Apex», reveló Dana, sentándose a la mesa. «Hace 3 años, en Boulder, noté patrones extraños en los perros que llegaban a mi clínica. Todos habían pasado por el entrenamiento de Apex y presentaban marcas de sedantes no autorizados». El silencio se apoderó de la sala mientras ella respiraba hondo, como si cada palabra le costara un esfuerzo inmenso. «Reuní pruebas, presenté denuncias formales. Al día siguiente, mi clínica fue vandalizada. Una semana después,
Perdí mi licencia por supuestas irregularidades que nunca cometí. La veterinaria mostraba cicatrices emocionales más profundas que cualquier marca física. Tardé 8 meses en recuperar mi derecho a trabajar, y aún así tuve que mudarme de ciudad. Logan se levantó, inquieto. ¿Por qué no me lo contaste antes? Porque sé exactamente de lo que son capaces, respondió ella. Y porque necesitaba estar segura de que no te rendirías a mitad de camino. Sarah organizó los documentos en pilas ordenadas. Derribar al perro es solo el principio. Apex también tiene conexiones con políticos estatales. Dana se ajustó las gafas y los miró directamente a los dos. Esta vez estoy dispuesta a testificar. No voy a esconderme más. Logan observó a las dos mujeres decididas frente a él y a Echo, ahora sentado y atento, como si comprendiera la gravedad de la situación. La verdad sobre Axel estaba cada vez más cerca, pero el peligro crecía en la misma proporción. Entonces, hagámoslo bien, dijo él, finalmente. Y esta vez, no estaremos solos. En el garaje trasero de la clínica veterinaria, Logan Carter, Dana Hale y Sarah Quinlan extendieron documentos sobre una mesa improvisada. El trío había transformado el frío espacio en una central de operaciones clandestina, lejos de los ojos vigilantes de Apex Seguridad Táctica. Tenemos las hojas de cálculo del USB, los audios de Carl y los registros de la autopsia de Axel, dijo Logan, pasándose la mano por el pelo mientras organizaba los papeles. Pero necesitamos más para convencer al FBI. Dana señaló las fotos de las marcas encontradas en el cuello del perro fallecido. Estas inyecciones no constan en el informe oficial. Eso ya es prueba de manipulación de evidencia. La detective sacudió la cabeza, preocupada. Sabía que se enfrentaban no solo a criminales, sino a todo un sistema. Sarah había visto casos similares archivarse por falta de pruebas durante sus años de servicio. Necesitamos conectar a Carl directamente con los contratos de Apex, explicó la viuda, abriendo su portátil. He encontrado transferencias bancarias sospechosas a una cuenta en las Islas Caimán. Si logramos vincular esa cuenta con él, tendremos nuestra prueba definitiva. Fuera, Echo montaba guardia, sus orejas atentas a cualquier movimiento sospechoso. El perro K9, antes arisco, ahora respondía a las órdenes básicas de Logan con creciente confianza. Cuando el policía se acercó para verificar el perímetro, el animal inclinó la cabeza en reconocimiento, un gesto que reconfortó el corazón del hombre. Está progresando, comentó Dana, observando la interacción a través de la ventana empañada. Igual que nuestro caso. La veterinaria sabía el riesgo que corría. Su licencia ya había sido suspendida una vez por intentar denunciar irregularidades. Ahora podría perder mucho más. Aún así, se mantenía firme, motivada por el recuerdo de los animales que no pudo salvar. Aquella noche, trabajaron incansablemente para compilar el dossier. Cada documento fue cuidadosamente digitalizado y subido a un servidor seguro. Logan insistió en que mantuvieran copias físicas en lugares diferentes, por si algo le sucedía a alguno de ellos. Mañana contactaré con un antiguo compañero de la academia que trabaja en la oficina federal de Denver, dijo el policía, cerrando una carpeta. Sarah asintió, guardando su dispositivo electrónico. Mientras tanto, seguiré vigilando los movimientos de Carl en la comisaría. Está nervioso, está cometiendo errores. Al final de la noche, cuando el trío finalmente se separó, cada uno siguió un camino diferente según el plan. Logan miró hacia atrás, por Axel, por Maven y por todos los que habían silenciado. La confianza, al igual que la justicia, se estaba reconstruyendo paso a paso, ladrido a ladrido, en medio del frío implacable de Red Hollow. El cielo de Red Hollow amanecía gris cuando Logan Carter recibió la señal de Echo. El perro, antes tan receloso, ahora seguía con determinación un rastro invisible entre los pinos cubiertos de nieve. Había algo diferente en su comportamiento, una urgencia que Logan reconoció de inmediato.
Tras meses de búsquedas infructuosas, el policía sospechaba que finalmente estaban cerca de algo importante. Echo los guió hasta una zona cercana al túnel subterráneo que habían descubierto semanas antes. El animal se detuvo bruscamente, olfateando con insistencia una pared que parecía sólida. Logan examinó la estructura con cuidado y descubrió un mecanismo oculto que reveló un compartimento secreto. «Aiden», llamó, su voz resonando en el espacio confinado. Un pequeño movimiento en la oscuridad fue seguido por un sollozo ahogado. El niño de 8 años, desaparecido hacía casi 3 meses, estaba acurrucado en un rincón, desnutrido y asustado. «Ya estás a salvo», susurró Logan, acercándose lentamente. «Nadie va a hacerte daño». El rescate de Aiden provocó una conmoción instantánea en Red Hollow. Ambulancias, reporteros y curiosos rodearon el lugar mientras el niño era trasladado al hospital. Dana Hale aguardaba en urgencias, lista para ayudar con cualquier trauma que el pequeño pudiera haber sufrido, especialmente después de convivir con los perros maltratados. ¿Mencionó otros lugares como este?, preguntó la veterinaria, mientras observaban a Aiden ser examinado por los médicos. «Aún no ha hablado mucho», respondió el policía. «Pero encontramos documentos con el logo de Apex en el compartimento». La noticia del rescate se extendió rápidamente. El periódico local estampó la foto de Logan y Echo en la primera página, destacando la conexión entre la desaparición del niño y las sospechas contra Apex Seguridad Táctica. Sarah Quinlan aprovechó la atención de los medios para presionar a las autoridades estatales por una investigación más amplia. Mientras la ciudad celebraba el regreso de Aiden, Logan sentía el peso de la exposición. Cada paso que daba contra Apex volvía su posición más vulnerable. Carl Simmons intensificó las amenazas veladas y algunos vecinos con conexiones a la empresa comenzaron a cuestionar públicamente sus motivaciones. La noche después del rescate, solo en casa con Echo, Logan contempló la foto de Axel sobre la chimenea. La victoria era dulce, pero incompleta. El niño estaba a salvo. Pero, ¿cuántas otras víctimas existían todavía? ¿Y cuánto costaría exponer toda la verdad? «Ya casi llegamos, compañero», murmuró a la fotografía, mientras Echo apoyaba la cabeza en su rodilla. El perro lo miró, como si entendiera que aquella batalla estaba lejos de terminar. Logan Carter y Sarah Quinlan caminaban uno al lado del otro por el frío pasillo del edificio federal en Denver. El dossier, resultado de semanas de investigación meticulosa, pesaba en las manos del policía. Cada página contenía no solo pruebas contra Apex Seguridad Táctica, sino también fragmentos del recuerdo de Axel y de los otros perros sacrificados. «¿Estás listo?», preguntó Sarah, ajustándose el abrigo mientras esperaban en la antesala. La mirada de la detective transmitía una mezcla de determinación y aprensión. «Más que nunca», respondió él, sintiendo el peso de la responsabilidad. La reunión con los agentes federales duró casi 4 horas. Cada documento, grabación y hoja de cálculo del USB fue analizado minuciosamente. Las conexiones entre la empresa de seguridad, los políticos locales y la muerte de Axel formaban un mapa de corrupción que se extendía mucho más allá de lo que habían imaginado inicialmente. 3 días después, Red Hollow amaneció bajo el estruendo de los helicópteros y el intenso movimiento de vehículos federales. La operación fue rápida y precisa. Se ejecutaron 12 órdenes de arresto antes del mediodía. Empleados de Apex eran escoltados fuera de sus oficinas mientras los agentes cargaban cajas de documentos y equipos electrónicos. Dana Hale observaba todo desde la ventana de su clínica veterinaria. La veterinaria sintió una mezcla de alivio y reivindicación al ver cómo el imperio que había intentado silenciarla años atrás finalmente se derrumbaba. Cuando su teléfono sonó con la voz emocionada de Logan, ella solo susurró: «Ha valido la pena».
En el diner local, los vecinos se agolpaban alrededor del televisor. Las noticias mostraban imágenes del túnel bajo el cementerio y testimonios de familiares de niños desaparecidos. La incredulidad inicial daba paso a una indignación colectiva. Las mismas personas que le habían dado la espalda a Logan ahora pronunciaban su nombre con respeto. Siempre supe que había algo raro con esa empresa, comentó un anciano, reescribiendo convenientemente su memoria. Por la noche, cuando la nieve volvió a caer sobre Red Hollow, Logan dejó que Echo corriera libremente por el patio de su casa. El perro, antes tan desconfiado, ahora jugaba con la nieve como si celebrara una libertad reconquistada. Sarah apareció con café y noticias. 3 arrestos más en Boulder, todos conectados a la trama. Esto es solo el principio, dijo, entregándole una taza humeante a su compañero. El FBI ha encontrado registros de operaciones en otros 3 estados. Mientras observaban a Echo, la confianza entre los 2 investigadores se solidificaba como el hielo que cubría las calles de la ciudad. La justicia, que parecía haber sido enterrada junto con Axel, ahora resurgía vigorosa, derritiendo el manto de silencio que durante tanto tiempo había asfixiado a Red Hollow. El diner estaba abarrotado aquella mañana de invierno. El olor a café y tostadas llenaba el aire mientras los habitantes de Red Hollow intentaban escapar del frío cortante. Desde la ventana empañada, Logan Carter observaba con disimulo, el corazón desbocado. Sarah Quinlan se había colocado estratégicamente en la barra, fingiendo leer el periódico local mientras los agentes federales se desplegaban por el aparcamiento. Carl Simmons entró en el local como cada mañana, saludando a los conocidos con su sonrisa de siempre. El inspector no pareció notar que algo era diferente. Pidió su café solo, como de costumbre, y se sentó en su mesa favorita, junto a la chimenea. «Buenos días, Carl», dijo Logan, acercándose lentamente. El rostro del inspector se endureció al ver a su antiguo amigo. Su mirada recorrió el lugar a toda velocidad, reparando en Sarah en la barra y en 2 hombres desconocidos que bloqueaban la salida trasera. «Se acabó, Carl. El FBI tiene todas las pruebas sobre Apex, sobre Axel y sobre los niños». Un silencio denso se apoderó de la cafetería. Los clientes habituales, muchos de los cuales conocían a Carl desde hacía décadas, interrumpieron sus conversaciones para observar la escena. Una anciana se llevó la mano a la boca, horrorizada. «No entiendes nada, Logan», respondió Carl, con una voz que delataba su nerviosismo. «Algunas cosas deben sacrificarse por un bien mayor». Cuando el inspector intentó alcanzar su arma, Sarah ya estaba detrás de él, sujetándole la muñeca con firmeza. «Carl Simmons queda detenido por conspiración, obstrucción a la justicia y complicidad en crímenes contra personas y animales», anunció uno de los agentes federales, avanzando con las esposas en la mano. Los vecinos observaban estupefactos cómo el hombre que durante 15 años había representado la ley en Red Hollow era esposado y escoltado hacia el exterior. A la camarera se le cayó una taza, que se hizo añicos en el suelo, rompiéndose como la confianza de toda una comunidad. Para Logan, aquel momento representaba más que justicia. Mientras veía cómo metían a su antiguo amigo en el coche patrulla, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Carl había sido su mentor, el padrino de su boda, el hombre que lo había consolado cuando perdió a sus padres. Ahora, no era más que el traidor que había condenado a Axel a la muerte. Sarah se acercó y le puso una mano en el hombro. «Lo has conseguido, Logan. Axel estaría orgulloso». El agente asintió, sintiendo cómo el peso de aquellos meses de investigación por fin se disipaba. En la comisaría lo esperaba Echo, símbolo viviente de que nuevos lazos de lealtad podían construirse sobre las cenizas de la traición. Red Hollow nunca volvería a ser la misma. Pero tal vez, pensó Logan, mientras el vehículo se alejaba, eso era exactamente lo que el pueblo necesitaba. El imperio de Apex Seguridad Táctica
se desmoronó en cuestión de semanas. Los contratos públicos fueron cancelándose uno a uno, mientras los investigadores federales rastreaban cada documento y registro de la empresa. El escándalo se extendió como la pólvora por todo Colorado, provocando la indignación de las comunidades vecinas que también habían contratado sus servicios. En la sala de reuniones de la comisaría de Red Hollow, Logan Carter miraba las noticias con una mezcla de alivio y melancolía. Los reportajes detallaban cómo Apex había manipulado los entrenamientos de los perros policía, descartando a los que consideraban defectuosos o a los que podían revelar secretos operativos. Axel solo había sido uno de tantos. Pagarán por cada uno de ellos, dijo Dana Hale, entrando en la sala con una carpeta. La veterinaria, que durante años había intentado denunciar aquellas prácticas abusivas, ahora recibía invitaciones para dar conferencias sobre protección animal en departamentos de policía de todo el estado. Su testimonio había sido clave para desmantelar la trama. Y el gobernador ha firmado hoy la ley Axel, comentó Sarah Quinlan, mostrando su nueva placa de jefa de investigaciones. Ningún K9 podrá ser descartado sin una supervisión independiente y un seguimiento veterinario especializado. La detective sonrió discretamente, sabiendo que su ascenso representaba algo más que un reconocimiento personal. Era un cambio de paradigma en el cuerpo. El teléfono de Logan sonó. Era el alcalde, invitándole a reincorporarse al servicio con todos los honores. Después de meses suspendido, enfrentándose a miradas de desconfianza, ahora era tratado como un héroe local. Colgó, pensativo, mientras acariciaba la cabeza de Echo, que no se separaba de su lado. ¿Vas a aceptar?, preguntó Dana al notar su vacilación. Aún no lo sé, respondió él, pero por primera vez en mucho tiempo puedo dormir sin pesadillas. En el centro de detención estatal, Carl Simmons y otros 5 directivos de Apex esperaban el juicio. Las acusaciones iban desde maltrato animal hasta su implicación en la desaparición de niños. El entramado que parecía intocable se había derrumbado como un castillo de naipes. Aquella tarde, Logan condujo hasta el cementerio. Dejó flores en el monumento a Axel, ahora adornado con una placa oficial que reconocía su servicio. A su lado, una foto enmarcada mostraba al perro con su uniforme de K9, la mirada atenta y la postura digna. Lo conseguimos, compañero, murmuró, sintiendo el viento frío de Red Hollow en el rostro. Por primera vez desde la muerte de Axel, no era solo frío lo que sentía, sino también la paz que llega cuando la justicia, por fin, prevalece. Logan sabía que las cicatrices permanecerían, pero ahora también llevaban consigo el orgullo de una batalla ganada contra un sistema corrupto que parecía invencible. El salón comunitario de Red Hollow estaba abarrotado. Vecinos de todas las edades se habían reunido en aquella fría tarde de invierno para un momento que el pequeño pueblo jamás olvidaría. Cintas azules y plateadas decoraban el espacio, mientras que las fotos de Axel y otros perros de servicio formaban un mural de honor en la pared principal. Logan Carter subió al pequeño escenario improvisado, ajustándose el micrófono con manos temblorosas. Su uniforme impecable contrastaba con sus ojos enrojecidos, que delataban noches de insomnio. A su lado, Echo permanecía sentado, atento a cada movimiento de su compañero. Axel no era solo mi compañero, comenzó Logan. Su voz quebrada resonó en el silencioso salón. Él representaba todo lo que deberíamos ser: leales, valientes e incorruptibles. El agente hizo una pausa, respirando hondo mientras miraba los rostros atentos. Lo que descubrimos en este pueblo fue más grande de lo que ninguno de nosotros podría haber imaginado, pero la verdad solo salió a la luz, porque un perro se negó a ser olvidado. Dana Hale observaba desde la primera fila, con los ojos llorosos, reflejando el orgullo por el camino recorrido.
La veterinaria, que había arriesgado su carrera una vez más para ayudar en la investigación, recibía ahora el reconocimiento que merecía. A su lado, Sarah Quinlan asintió discretamente hacia Logan, un gesto silencioso de respeto mutuo. Hoy no solo celebramos la caída de los culpables, continuó, sino que honramos a aquellos que pagaron el precio más alto por nuestra seguridad. Sus palabras eran acentuadas por el ladrido ocasional de los K9 presentes en la ceremonia, como si respondieran en señal de acuerdo. El alcalde de Red Hollow, visiblemente emocionado, subió al escenario para entregarle a Echo la medalla al valor. El perro, antes arisco y desconfiado, se comportaba ahora con dignidad mientras le prendían la insignia dorada en su nuevo collar oficial. Esta medalla, explicó el alcalde, simboliza no solo la valentía de Echo, sino la promesa de que nunca más cerraremos los ojos ante la injusticia, sea contra quien sea. Los familiares de Aiden, el niño rescatado, aplaudían con fervor. La madre del pequeño no pudo contener las lágrimas cuando Logan mencionó cómo el instinto de Echo había sido fundamental para encontrar a su hijo. Al final de la ceremonia, mientras los presentes compartían historias y recuerdos, Dana se acercó a Logan. Axel estaría orgulloso, dijo, ajustándose el broche con la silueta de un pastor alemán en su bata. El agente sonrió, observando cómo los niños acariciaban a Echo. La justicia tiene muchas formas, respondió. A veces viene en 4 patas y con un corazón más grande que el nuestro. Aquella tarde, bajo el cielo nublado de Red Hollow, el pueblo no solo honró a sus héroes caninos. Renació con la promesa de un futuro donde la lealtad y la verdad prevalecerían sobre cualquier corrupción. Habían pasado 6 meses desde que aquel ladrido lo cambió todo en Red Hollow. La nieve aún cubría las calles del pequeño pueblo, pero algo había cambiado en el aire que Logan Carter respiraba mientras caminaba por el cementerio. A su lado, Echo trotaba con confianza, su pelaje brillando bajo el débil sol de invierno. El perro, antes huraño, ahora llevaba con orgullo la medalla al valor que colgaba de su collar. El agente se detuvo ante la tumba de Axel. A diferencia de la última vez, cuando el dolor lo consumía, ahora el lugar estaba cubierto de flores frescas y pequeñas placas con mensajes de gratitud. Para el héroe que ladró cuando todos los demás callaban, decía una de ellas. Logan se arrodilló, sintiendo cómo la nieve se filtraba a través de la tela de su pantalón, y pasó la mano sobre el nombre grabado en la piedra. Desde la caída de Apex Seguridad Táctica y el arresto de Carl, en el pueblo se respiraba un aire diferente. Dana Hale había ampliado su clínica veterinaria y ahora coordinaba un programa de rehabilitación para perros de trabajo jubilados. La veterinaria por fin había encontrado la paz en su misión, libre de los fantasmas del pasado que la atormentaban. En la comisaría, Sarah Quinlan lideraba con firmeza, implementando rigurosos protocolos de transparencia. La detective, antes marcada por la pérdida, era ahora un símbolo de renovación para todo el cuerpo de policía. Su primer acto como jefa fue establecer un monumento permanente para todos los K9 que habían servido a la comunidad. Echo olfateó algo en el aire y corrió unos metros más allá, deteniéndose frente a otra tumba. Logan lo siguió, reconociendo el lugar donde otros perros, víctimas de la trama, habían recibido un entierro digno. El pequeño Aiden, el niño rescatado, venía regularmente con su familia para dejar dibujos de colores a los héroes de 4 patas. Los vecinos de Red Hollow, que antes miraban a Logan con desconfianza, ahora lo saludaban por la calle. La cafetería del pueblo incluso había creado un sándwich en honor a Axel, y parte de los beneficios se destinaban a un fondo para cuidados veterinarios. Logan respiró hondo, sintiendo el aire helado llenarle los pulmones. La justicia se había abierto camino a través de la nieve y el hielo, demostrando que incluso en las noches más frías, la verdad acaba por emerger. Miró a Echo, que le devolvía la mirada con esa lealtad incondicional
que solo los animales saben demostrar. Vamos a casa, compañero, dijo mientras emprendían el camino de vuelta. El coche patrulla los esperaba y había trabajo que hacer, porque en Red Hollow ahora todos sabían que cuando la justicia parece guardar silencio, solo está tomando aire para ladrar más fuerte.